Hola, hoy compartiremos contigo la reflexión que tuvimos durante el servicio del domingo anterior en nuestra iglesia Bethel. Bienvenidos. Recordamos que estamos en el mes de la Reforma y que queremos hoy que quede bien grabada en vuestras mentes los 6 periodos que ya hemos mencionado, estos 3, ¿no? Con hoy 3 domingos. A ver si recuerdan algunos. ¿Cómo se llama el primer periodo? La edad apostólica, ¿verdad? Del 1 al 100. Luego, el siguiente, ¿de qué años abarca? Aunque lo apuntaron, ¿verdad? Lo veo apuntando siempre, pero ese es para que lo estén memorizando, ¿verdad? Porque lo importante es tenerlo aquí en la mente. Cuando se constituyó la religión como religión del Estado, del 100 al 325, ¿verdad? Y luego el siguiente periodo, hasta la coronación de Carlomagno en el 800, después hasta 1517 cuando empezó la Reforma, y de ahí viene otros periodos pequeños por diferencias que había, porque cuando empezó la Reforma pues hubo mucha gente que quería pelear, ¿verdad? Ahora se conoce la iglesia como la iglesia protestante, porque todo el mundo quería ocupar el primer lugar y empezaron muchas muertes, y en el 1643 se inició la paz de Westfalia, ¿verdad? Entonces son periodos muy pequeños, del 1643 a 1789, que es cuando ya se establece la iglesia con paz, ya se calmaron los pleitos, y de ahí ya viene conocemos la iglesia contemporánea hasta la fecha. 7 periodos muy interesantes que deben estar siempre presentes en la mente. Les digo lo que se logró en cada uno de ellos, lo que se puso ahí, para que ustedes, si quieren ver todo lo que pasó, puedan ir buscando, ¿eh? El primer periodo pues lo tenemos en la Biblia, hasta que murió el apóstol San Juan, que fue el último que murió por ser el más joven de todos. Entonces vemos aquí en nuestro boletín que le ponemos el título Sumo Pontífice, Juez elegido y sustituto nuestro. Sumo Pontífice. Y en la carta que leímos de Hebreos dice del versículo 14 al 16 lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el llamamiento que nos hace el Señor: acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al único pontífice, al sumo sacerdote, al que fue elegido y es el sustituto nuestro. Ponemos aquí en el boletín lo que sucedió o por qué más vinieron las reformas, porque llegaron al extremo de decir, pues el sumo pontífice es un hombre, ¿verdad? Y le pusieron el papa. Sabemos nosotros que eso no es de acuerdo a la palabra. Y aquí en el boletín ponemos lo que significa la palabra vicario. ¿Qué significa la palabra vicario? Vicario que tiene las veces, poder y facultades de otro, o lo sustituye. Ese es un vicario, ¿eh? Por eso dicen que el Papa es el vicario de Cristo, y dicen que el Papa es igual a Cristo. Vicarius Filii Dei, igual a Cristo. Pero esa no es la enseñanza de la palabra, sino nos presenta que el único es Jesucristo. Aquí presentamos algunas cosas que nos pueden ayudar. En la última parte donde empieza lo único, decimos que Jesús es el único que sufrió y murió en la cruz por los elegidos. Es el único, ¿eh? Nadie más. Filipenses 2:8 que dice, acuérdense que estamos con el propósito de que ustedes participen para que se quite esa imagen, ¿verdad? De que el pueblo no podía participar porque decían en los elitistas que solamente ellos eran los únicos que podían entender la palabra. Muerte de cruz, ¿verdad? Dice, es el único que sufrió y murió en la cruz por los elegidos. Luego dice, el único que fue sepultado. Y agregamos ahí, no se quedó en la tumba, ¿verdad? Sino él fue sepultado, pero resucitó y venció la muerte. Todos sabemos esta enseñanza de manera especial. Primero a los Corintios capítulo 15 nos habla de que si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe, aún permaneceríamos en nuestros pecados. Es el único que ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Colosenses 3 del 1 al 4 que nos dice, no viene ahí, búsquenlo en su Biblia. En la parte, ustedes pueden leer su Biblia, tenemos toda la libertad y la bendición de poder leer la Biblia. ¿Qué dice? Qué interesante tener esa enseñanza en nuestra mente, ¿eh? Si habéis pues resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, ¿qué va a pasar? Vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, es muy importante tener la palabra aquí en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ponemos aquí en el boletín que se sentó a la diestra de Dios.
Y vemos otro pasaje en Efesios capítulo 2 del 4 de adelante que dice, Efesios capítulo 2 del 4 en adelante, ¿cómo empieza el 4? Podemos ir viendo todos esos pasajes y tenerlos en la mente, porque qué promesas importantes nos hacen esos versículos. Empieza con una palabra muy interesante. Pero Dios, nadie más, pero Dios, y nos empieza a decir cómo es Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando, ¿qué cosa? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué más dice? O sea, todo es por gracia, por amor, por su misericordia, por fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros fue ser don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, no para que estemos aquí sentaditos, porque eso es fácil, bonito. Qué interesante es que sabemos que muchos de ustedes en su trabajo y donde quiera que están hablando de la palabra. Damos gracias a Dios porque la iglesia Betel, yo creo que ve todas estas enseñanzas como algo tan real que donde quiera que van, donde quiera que están, proclaman el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos estos pasajes interesantes. El único que nos hizo sentar en los lugares celestiales, así nos hizo vivir y alcanzar la justicia de Dios, sanarnos de la enfermedad incurable como es el pecado. Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo el Señor. Entonces, damos gracias a Dios por esta bendición. El último párrafo dice que, citando el pasaje, un pasaje de Pedro que viene ahí, éramos como ovejas descarriadas, pero Él nos hizo volver al obispo de nuestras almas. Ahora, si vemos y analizamos el pasaje de Hebreos que leímos, dice que este gran sumo sacerdote traspasó los cielos, dice el versículo número 14, y nos dice quién es: Jesús, el Hijo de Dios. Mantengamos nuestra profesión. Decimos, la iglesia tiene la bendición de ser iglesia de Dios, de ser el cuerpo de Cristo, pero ver todo esto como una profesión, somos profesionistas. Cada cristiano es un profesionista. A veces andamos buscando un título, pues sigamos a este título. Más importante, somos profesionistas. Pero si retengamos esta profesión, y nos dice por qué. Versículo número 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es lo importante. El sumo sacerdote es sin pecado. Vemos que los obispos, los
cardenales, el viejo papa, saben que son pecadores. Y la Biblia nos dice que no hay justo, ¿no? Ni aun uno. Pero dice que Cristo es sin pecado. Pero este Dios tan grande, tan maravilloso, nos invita a acercarnos a Él. Pero dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Luego dice, para alcanzar misericordia, y vuelve a repetir la palabra, y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es bueno, Dios está con nosotros, y buscamos ahora otro pasaje en Hebreos. Desde el versículo 22 al 28 del capítulo 7 de Hebreos, nos dice así, voy a leerlo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y empieza a hablarnos, tal sumo sacerdote nos convenía, como ese sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, hecho perfecto para siempre, nos llama mucho la atención. Una sola vez para siempre se ofreció a sí mismo el Señor. Así que nuestro sumo pontífice es Jesús, a quien debemos acercarnos con toda confianza. Nos hace el llamado el Señor, y tenemos en Hebreos capítulo 12, después de que nos presentó el capítulo interesante de la fe, versículos 1 en adelante del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, y a todos los que mencionó en el 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que recordemos esta enseñanza
de la reforma, de los reformadores, de que solamente hay un sumo sacerdote, como ponemos aquí el sumo pontífice, porque así le llaman al Papa el sumo pontífice, pero eso es un llamado que hace la gente. Nosotros sabemos que el único sumo pontífice que fue elegido por Dios y sustituto nuestro, porque Él murió por nuestros pecados, por todos los que creamos en Él. Vamos a seguir explicando esto en la tarde. Dios está con nosotros. Gracias por escucharnos. Medita en las Escrituras y comparte este mensaje. Hasta pronto.